estar triste, como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Marcos capítulo 10, versículos desde el 17 hasta el 31, que ya lo leímos, y nos habla ahí de esa historia del joven rico, ¿verdad? Yo creo que ustedes la mayoría ya había escuchado esa historia de este joven rico. Y mire usted que el dinero a veces es medio complicado, ¿verdad? Porque estaba leyendo ahí una pequeña historia ahí un poco jocosa, ¿verdad? Que había un hombre que había muerto y que tenía mucho dinero, muchas posesiones. Y entonces la esposa se preparó. Este hombre había tenido mucho éxito en muchos negocios y la esposa se preparó, ¿verdad?, para el funeral y todo lo demás. Y fue tan detallista que con anticipación llamó a esos que hacen las placas, ¿no?, donde las colocan en el cementerio con alguna leyenda, ¿verdad? Ya le dijo ahí las palabras que tenía que llevar ahí. Pero resulta que a ella le faltó algo: revisar el testamento. Él había dejado un testamento. Y entonces él miró, ¿verdad?, revisándolo junto con el abogado, revisó de que, bueno, a tal institución benéfica, tanto dinero, 1 millón, por ejemplo. A tal institución benéfica, también tanto. A la otra, tanto. A la otra institución, tanto dinero, ¿verdad? Y dice, lo demás que queda, pues va a ser para la familia. Entonces llamó rápidamente aquel que hacía las placas, ¿verdad? Y le dijo, mire, va a cambiar la leyenda, ya no va a decir la frase que yo le dije, sino que ahora va a decir que descanse en paz hasta que nos veamos. Iba a estar en problemado, ¿verdad? Que descansara en paz hasta que nos veamos. Y que decía, ella tenía la esperanza de verlo de nuevo y le iba quizás a reclamar y a decir, hey, ¿qué pasó que no me dejaste? ¿Verdad? Bueno, es algo ahí que estuve leyendo con respecto a eso. Pero hermanos, es una realidad, el dinero es un problema. Y vemos al joven rico. Bueno, el dinero realmente no es el problema, sino que dice en la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso fue lo que le aconteció a este muchacho, ¿verdad? A este joven que amó más las riquezas, no quiso dejarlas, más que a Dios, más que a Cristo, ¿verdad? Y es muy interesante la historia porque se le dedica bastante tiempo, ¿verdad?, en los evangelios. Está en el evangelio de Mateo, Lucas y Marcos, y sin duda alguna eso nos deja muchas enseñanzas a nosotros, y eso es lo que vamos a ver hoy, hermanos, Jesús y el joven que amaba sus riquezas. Y vamos a buscar ahí en la Biblia, lo vamos a leer de nuevo. Vamos a leer desde el 17, capítulo 10, desde el 17 hasta el 31. Dice la palabra de Dios, la bendita y santa palabra de Dios, dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Señor bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos,
cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, en ti encontramos los tesoros, Señor, más preciados. En ti encontramos, Señor, esos tesoros incalculables que no se pueden comparar ni encontrar con las cosas que podemos tener en este mundo. Señor, te agradecemos por todo. Bendice tu palabra, Señor, que seas tú guiando nuestra mente y nuestro corazón para tomar, oh Dios, las decisiones, Señor, acertadas y correctas, Señor, y que nuestra vida pueda estar siempre dirigida hacia ti, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, que seas tú hablando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces aquí vemos a este joven que lo tenía todo en la vida. Era un hombre que probablemente tenía muchas, o podemos decir que tenía su vida resuelta, porque cuando habla ahí la Biblia de que este hombre tenía posesiones, este hombre tenía muchas cosas, no solamente dinero, no solamente una buena cuenta, por decirlo así, en el banco, sino que tenía terrenos, tenía fincas, tenía ganado, tenía tantas cosas este muchacho. Pero el problema es que se creía casi perfecto, ¿verdad? Pero aún en medio de que él creía su casi perfecto, ¿verdad? Porque él le dice, después de que le menciona algunos mandamientos relacionados con el hombre, le dice que él todo lo había cumplido desde su juventud. Pero él, ese interrogante, ¿verdad?, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, también muestra, hermanos, una insatisfacción. Que aunque alguien pueda tener resuelta la vida completamente, siempre habrá algo ahí de insatisfacción. No estaba del todo satisfecho. Este hombre no se dio cuenta, sí se dio cuenta que no amaba a Dios como él pensaba. Se dio cuenta que se amaba a sí mismo y a lo que tenía más que a Dios después de esa conversación. Fue un encuentro donde nosotros encontramos muchas verdades, pero a la vez triste para él, y de hecho él dice que se fue triste después de la conversación que tuvo con Cristo Jesús. Otros no, ¿verdad? Por ejemplo, Zaqueo, un hombre que también tenía mucho dinero. Ustedes conocen la historia de Zaqueo, más bien fue lo contrario. Este hombre sí dijo: lo que tengo se lo daré entonces a los pobres, y si a alguno le he robado se lo devolveré 4 veces cuadruplicado. Entonces vemos ahí, hermanos, que cómo alguien llega a tener vida eterna. Este hombre empezó ahí, ¿verdad?, con esa pregunta en el versículo 17. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es la pregunta. ¿Se ha preguntado usted alguna vez esa pregunta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo alguien llega a tener la vida eterna? Primero, número 1, algo muy importante, hermano, es reconociendo el pecado, reconociendo su pecado, reconociendo que es pecador, reconociendo que no es bueno, ¿verdad? Porque le dice: maestro bueno, le dijo a Jesús, solo hay uno bueno. ¿Estás seguro de lo que tú estás diciendo?
Y eso era un contraste ahí con él, porque él se creía bueno también, él se creía muy bueno. Y él viene y le dice, maestro bueno. Bueno, solo hay uno bueno y ese bueno es Dios. Y lo encontramos en la Escritura, el contraste. Romanos 3:23 dice que ¿quiénes son los pecadores? ¿Quién es pecador? Todos. Todo hombre es pecador, ¿verdad? Este hombre le dijo bueno a Jesús, este hombre se consideraba a sí mismo bueno a Jesús, ¿verdad? Y muchos dicen de que también Jesús le respondió que solamente Dios era bueno para que se asegurara de que con quién él estaba hablando. Pero también la cuestión va ahí por el contraste, ¿verdad? De que solo hay alguien bueno y es Dios. El joven se creía muy bueno, porque Jesús le dijo en el versículo 19, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y estos son los mandamientos que tienen que ver con relación al hombre, como es su trato con la persona que está a su alrededor, ¿verdad? Jesús le menciona esos mandamientos, no le menciona los primeros que tienen que ver con relación a Dios, ¿verdad? Aquellos mandamientos: no adorarás a ídolos falsos, no tomarás el nombre de Dios en vano, pero le mencionó estos, ¿verdad? Y vemos ahí que aún así este hombre le respondió y le dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. Quizás él no tenía una mala intención. Quizás él creía sincera y honestamente, porque también hoy en día hay personas que sincera y honestamente dicen: no, yo soy bueno, porque desconocen, ¿verdad?, que lo que dice la Escritura. Pero este hombre no es exactamente que él lo dijo de repente con una arrogancia o con una soberbia, sino que él creía y él estaba convencido de aquello. Porque mire, muchas veces nosotros podemos estar convencidos y podemos tener nuestras propias verdades, pero resulta que no es la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es única. Y Jesús vino y le dijo, cuando él vemos ahí que él le responde, ¿verdad? Le dijo algo muy importante Jesús, ¿verdad? Pero antes de eso, de que lleguemos a lo que Jesús le vuelve a responder a este muchacho, a este joven, bueno, la Biblia dice que era un joven, pero según la cultura en aquel entonces podría ser una persona de unos 40 años más o menos, ¿verdad? Bueno, los que tenemos por ahí 40 años somos jóvenes, ¿verdad? Se sienten jóvenes, ¿verdad? Yo me siento joven. Somos jóvenes todavía. Entonces le dice, hermano, estaba insatisfecho todavía. No estaba él de todo satisfecho. Veamos ahí el relato paralelo ahí en Mateo. Vámonos a Mateo, capítulo 19. Lo encontramos en el capítulo 19, versículo 20. Dice Mateo 19:20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le responde, ¿verdad? Y en Marcos le responde: una cosa te falta. Dentro de su corazón sabía que había una insatisfacción. Por eso es que Jesús, hermanos, como dice la palabra de Dios, es el pan de vida, el verdadero sustento, el verdadero alimento que da vida eterna. Pero el hombre no quiere reconocer su pecado, sino que quiere consumir lo que este mundo le ofrece. El hombre quiere consumir el pecado. Y el pecado, como dice la Escritura, trae una consecuencia terrible y es inevitable, que dice que es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Había esa insatisfacción en este hombre, pero él no quiso. Por eso Jesús le dijo ahí en el versículo 21, entonces Jesús mirándole, le amó
Jesús le amó a este hombre. La Biblia no nos dice después qué aconteció, si él se arrepintió, si él volvió, si en algún momento él recapacitó. Pero en ese momento dice que mirándole como con ternura, con compasión, le amó. En medio de la equivocación de este hombre, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Hermanos, fue algo terrible para este muchacho. Este hombre tenía tantas posesiones como lo mencionaba al principio. Este hombre tenía tantas posesiones, tanto dinero, hermanos, que lo que le dijo fue algo que no se sintió capaz de abandonarlo por Cristo Jesús. Una cosa te falta. Hermanos, le dice: anda, vende todo lo que tienes. Y cuando le está diciendo la palabra anda, le está diciendo eso es algo urgente. Hazlo hoy, no lo pienses mucho. Tiene que ser ahora porque es urgente, porque tu vida está en peligro. Y la vida de las personas, hermanos, sin Cristo está en peligro. Está en constante peligro. Pero las personas no quieren despertar. Pero las personas están sometidas al engaño del pecado y al engaño de Satanás. Le dice: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Hermanos, no lo hizo. Y le dice: ven y sígueme tomando tu cruz. Y es por eso que ahí nosotros encontramos también que además de reconocer el pecado, que no lo reconoció este joven rico, también alguien que quiere alcanzar la vida eterna tiene que confiar en Cristo Jesús en lugar de cualquier otra cosa de valor en la vida. Hermanos, si estamos en un mundo donde se ama terriblemente lo material más que cualquier cosa, donde se ama terriblemente, hermanos, somos tan egoístas, donde a veces podemos amar más el teléfono que algo que merezca más ser amado. Hermanos, hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. El joven tenía que hacer un intercambio de lo terrenal por lo celestial. El hombre se aferró, se agarró fuertemente de lo que él tenía, porque él creía que todo eso él lo iba a salvar, porque con eso él iba a estar seguro. Pero la Biblia también nos enseña que las riquezas de este mundo son inseguras, no son permanentes, son temporales, acaban terriblemente. Así como la historia, ¿verdad?, de esta mujer que murió su esposo y ella esperaba aquella gran cantidad de dinero y resulta que dejó un testamento y a la familia le dejó poco dinero. Entonces, el amor al dinero. Hermanos, ¿qué estamos amando más? ¿Lo terrenal o los tesoros celestiales? Él debía de venderlo todo. Tenía que darlo, dice, a los pobres. Es decir, regalarlo, parecido a lo que hizo Zaqueo. Zaqueo dijo: yo voy a dar a los pobres, a los más necesitados. Y él reconoció que había robado. Desde el momento, si yo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él reconoció lo primero que hablamos, el pecado. Y luego dijo: no, estas riquezas, yo me arrepiento de lo que he hecho, y entonces se lo voy a devolver 4 veces más a aquel que le he hecho. Y créanme que le había hecho fraude a muchas personas, Zaqueo, porque Zaqueo era un publicano, y los publicanos estaban acostumbrados a tener sus negocios. Le cobraban ahí los impuestos, ahí sacaban ventajas, sacaban negocios, eran como parte, digamos, hoy en día del gobierno, donde abunda la corrupción. Pero ese hombre se arrepintió, hermanos, porque decidió hacer un intercambio de lo terrenal con lo celestial. Mientras el joven rico, después de su encuentro con Jesús, se fue triste, Zaqueo, después de su encuentro con Jesús y que tuvo el privilegio de tener a Jesús en su casa, Zaqueo volvió con mayores riquezas, pero riquezas
celestiales. Hermanos, no podemos decir que esta es la ley del amor. Lo que no pudo hacer el joven rico lo hizo Zaqueo. Ese es un problema. Amar las cosas terrenales, amar el pecado, más que los tesoros, hermanos, celestiales. Y mire que la demanda de Jesús era tan radical que este hombre se dio cuenta que no podía tener dos señores. Vamos a ver qué nos dice Mateo. Volvamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Era un llamado radical, porque muchas personas dicen: no, es que yo no puedo seguir a Cristo Jesús porque no es un juego. No es un juego. Pero ¿sabe qué? Cristo Jesús es lo mejor. Y si usted tiene cosas que dejar, si el pecado tiene que quedar atrás, debe ser la decisión más importante, o será la decisión más importante de su vida, amar a Dios más que al pecado o a las riquezas. Hermanos, entonces vemos ahí que le dice en ese versículo 23, ¿no? Le dice la última parte: ven, sígueme tomando tu cruz. Él vivía una vida confortable, vivía cómodo, vivía sin preocupaciones, sin muchas necesidades, ¿no? Que él tenía que trabajar y que tenía que estar luchando y preocupado por esas cosas. Pero Jesús le dice: déjalo todo, ven y sígueme tomando tu cruz. Y como ya lo hemos visto en otras ocasiones, tomar su cruz debía de seguir a Cristo Jesús en un mundo que iba a estar en contra de él. Debía de ir en contra de la corriente de este mundo. Debía de ir en contra del pecado. Debía de ir en contra de aquellas cosas que pueden ser atractivas a los ojos, pero que son algo que alejan al hombre y que lo consumen, porque el pecado trae únicamente muerte. ¿Y cuál fue el resultado? Pero el versículo 22, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Podemos decir que es algo doloroso. Y así hay muchas personas que llegan a escuchar del Evangelio, que llegan a escuchar de Cristo Jesús, que llegan a tener cierta comprensión del contenido del Evangelio y prefieren seguir en el pecado, amando el pecado, amando sus riquezas, amando aquellas cosas que sienten deleite, pero que al final van en contra de Dios. Entonces se fue triste, no estaba dispuesto a dejarlas por Cristo Jesús. Hermanos, y debemos de saber nosotros que como cristianos, hermanos, esto de tomar la cruz es una forma natural de vida para los discípulos de Cristo. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos 12:1: por las misericordias de Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo normal como hijos de Dios, como cristianos y como discípulos de Cristo Jesús, hermanos, tomar la cruz y seguirlo a Él. Hermanos, es algo natural para nosotros. Pero también, hermanos, vemos aquí, ¿verdad?, cómo alguien puede llegar a tener la vida eterna, reconociendo su pecado, confiando únicamente en Cristo Jesús más que en cualquier cosa, más que en sí mismo. Y también, hermanos, dependiendo de lo que Dios es capaz de hacer. Mire el versículo 23. Dice el 23: entonces Jesús, mirando alrededor,
dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de estas palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos, otra vez, se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, respondiendo, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¡Qué tremendo! Hermano, depender de lo que Dios es capaz de hacer, y dice que para Dios no hay nada imposible. Los hombres, para los hombres la salvación por sí mismo, por méritos propios y por esfuerzos propios, es imposible. Solo Dios puede transformar un corazón endurecido por el pecado. Solo Dios puede cambiar, y ahí está el error o el mal concepto a veces de muchas personas que dicen: no, es que yo no puedo cambiar ahorita, o yo quiero cambiar hasta después, o yo es muy difícil. Para todos es difícil a veces, muchos pecados, muchas actitudes, muchas cosas, ¿no? Pero cuando venimos a los pies de Cristo, venimos al taller del Maestro, y entonces Él empieza a transformar la vida del hombre. Él empieza a hacer una renovación total con el poder de su Espíritu Santo. Hermanos, y qué maravilloso es. Solo Él puede cambiar un corazón que está endurecido, un corazón que está entristecido, un corazón que está agobiado, un corazón que está quebrantado, un corazón que está casi destruido, porque muchas personas a veces reconocen y dicen: yo soy muy malo, no merezco el perdón de Dios. Sí, nadie lo merece, pero en su misericordia Dios transforma y cambia todo tipo de corazón. Para Él nada es imposible. Jesús incluso hace ahí una hipérbole, no una exageración. Menciona en el versículo 25, más fácil, dice, es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, ¿verdad? Zaqueo lo pudo hacer, y muchas personas a través del mundo, hermanos, que tienen riquezas y son entregados a Cristo Jesús, pero ya no confían en su riqueza, sino que ahora confían en Cristo Jesús. Y entonces dice: mejor es más fácil, oiga bien, hermanos, que es tan imposible, es más fácil pasar, dice, un camello era el animal más grande de Palestina. ¿O han visto camellos por imágenes o fotografías? Me imagino, ¿verdad? Un camello es un animal grande. Y dice: es más fácil que un camello, dice, pase por el ojo de una aguja. Mire que iba a traer una aguja, pero se me olvidó. Una aguja, hermanos, pequeñita, y el ojo de la aguja a veces ni se puede ver. No se puede ver. Hay que forzar un poquito la vista, y cuando uno está enhebrando esa aguja, hermano, aún así cuesta, porque el hilo también es delgadito y pequeño y cuesta, y hay que hacer el esfuerzo. Y Jesús dijo: es más fácil. Es una exageración, es una hipérboles, se le llama a eso, ¿verdad? Esa figura de dicción. Y le dijo: es más fácil que un camello pueda pasar por el ojo de una aguja, a que un rico, a que una persona que tenga riquezas en su corazón y en su vida pueda ser salvo por sus propios medios y por sus propios esfuerzos. Prácticamente Jesús dijo: es imposible. Por eso Él dice: para Dios es posible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Él todo lo puede ver, hermanos. Y fíjense que hay algo ahí también interesante. Se asombraban. Jesús les repitió lo mismo prácticamente, ¿sí? 2 veces. Y los discípulos, cuando escucharon, ¿verdad?, cuán difícil es entrar al reino de los cielos, los que tienen riqueza, ellos se asombraron la primera y la segunda vez. Porque en la cultura judía,
La cultura judía pensaba de que un hombre que tenía muchas posesiones era un hombre que tenía el favor de Dios y que era bendecido por Dios, y por ende entonces prácticamente él iba a ser salvo porque, no, Dios lo bendijo. Es una bendición. Pero cuando ellos ven y se dan cuenta de que no es así según le está explicando Jesucristo, entonces ellos quedan asombrados, ¿no? Ellos se quedan asombrados, porque no es exactamente por la prosperidad de una persona que exactamente pueda tener el favor de Dios, y mucho menos la salvación de Dios. Es decir, que la obra de salvación es de Dios completamente. Y ellos se quedaron asombrados, y entonces se preguntaron ellos ahí, ¿quién entonces podrá ser salvo? Jesús, pero si nosotros hemos aprendido de que en nuestra cultura esa persona tiene el favor de Dios, entonces ¿cómo es que no va a ser salvo? ¿Verdad? Entonces ellos se preguntaron, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús entonces les dice, deben depender de Dios, que todo lo puede hacer. Y ese es un problema hoy, hermanos, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, hermanos, el ser independientes. El ser humano quiere ser independiente. El ser humano quiere, si es posible, crear su propia religión y quiere poner sus propias reglas y decirlo, yo lo quiero de esta y de esta manera. Pero nosotros vemos en la Escritura y nos dice, no es así. No, Dios nos dice, no es así. Las reglas las pongo yo. Lo que está establecido por el Todopoderoso, el único Dios poderoso. Entonces vemos ahí que Jesús lo deja muy claro y le dice que debemos depender de Dios. Debemos depender totalmente de Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos tener el control de nuestra vida. Muchas veces queremos tener el control de muchas cosas alrededor nuestro. Pero nos damos cuenta de que terminamos frustrados porque no podemos tener el control de todo lo que nos rodea a nosotros. Y es ahí, hermanos, de nosotros ¿qué debemos de hacer? Depender totalmente de Dios. Descansar en Dios totalmente. Descansar en su sabiduría. Descansar en que Él nos guía por el camino correcto. Descansar que su voluntad es perfecta, que es lo mejor para nosotros. Hermanos, y los últimos versículos, mire usted estos últimos versículos que hablan acerca del 28 en adelante. Viene Pedro, y probablemente Pedro estaba representando a los demás. No solamente era un interrogante de Pedro, pero Pedro era como el más atrevido, al que tomaba, el que te agarraba impulso y iba. Dice que entonces Pedro comenzó a decirle, aquí, dice, nosotros lo hemos dejado todo. Dice, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Lo hemos dejado todo. Si nosotros nos vamos al primer capítulo de Marcos, cuando Jesús llama a los apóstoles, estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacobo, estaban ellos ahí, pescando en el negocio de su padre. Y la pesca en aquel entonces no se miraba algo, no, el que era pescador era alguien que probablemente, así como el papá de Juan y Jacobo, tenían trabajadores, tenían muchas barcas, no, lo que pescaban iban y lo vendían y era un buen negocio, ¿verdad? Vinieron ellos y dejaron este negocio. Y cuando Jesús los llamó, le dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Y entonces aquellos hombres, dice que inmediatamente dejaron las barcas y las redes y empezaron a seguir a Jesús de una manera radical. Hermanos, de una manera tan radical, y Él por eso viene y recuerda y dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero Jesús le respondió, hermanos, mire qué hermosa promesa, y esa promesa es para todo discípulo de Cristo Jesús. Jesús le dijo, de cierto os digo, ahí en el versículo 29, de cierto os digo,
que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba, ¿cuántas, hermanos? 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermano, hermana, madre, hijos y tierra, con persecuciones, y el siglo venidero, la vida eterna. Hermanos, esa es una promesa de Dios. Dice, no hay nadie que haya dejado, dice, aún lo más preciado y lo más valorado por ti en esta tierra, por mí y por el Evangelio, que no haya recibido 100 veces. Claro, ese número sigue Jesús hablando, pero no es exactamente que usted va a tener 100, usted 100, más de lo que usted pudo haber dejado, como dice aquí. Pero está diciendo que la bendición de Dios para sus discípulos y para sus seguidores, en medio de que estén tomando la cruz, lo estén siguiendo a Él, estén luchando en contra del pecado, yendo en contra de la corriente de este mundo, no va a faltar la bendición de Dios para sus discípulos, ¿verdad? Por eso vemos en la Escritura, hermanos, que no hay nadie, ¿verdad?, que ha seguido a Cristo Jesús, que ha confiado en Cristo Jesús y que va a mendigar o va a estar desamparado delante de Él. Hermanos, qué maravilloso es. Esos versículos hablan de que Dios es el proveedor y nunca desamparará a ninguno de sus discípulos. Entonces, realmente este hombre, este joven rico, realmente se perdió una riqueza mayor de la que él ya tenía. Hermanos, las riquezas de Cristo son inescrutables, incalculables. Y esas riquezas las tenemos nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Depender en lo que Él pueda hacer y decirle, Señor, solo tú puedes salvar. Señor, te dejo mi vida. Señor, guía mi vida con el poder de tu Espíritu Santo. Guíame, Señor, por el camino correcto, porque Él no dará algo malo a aquellos que se han entregado a Él. Pero algo sí le voy a decir, el pecado sí le va a dejar cosas malas a su vida. Las consecuencias del pecado, ¿verdad? Y como vemos en la Escritura, dice que Él es la muerte. El joven rico no dejó de amar las riquezas, para concluir, sino que se aferró a ellas. No hubo lugar para él el arrepentimiento. O amas a Cristo, o amas las cosas de este mundo, pero no puedes amar a ambos a la vez. Esa es una realidad. Hermanos, si eso lo leímos ahí en Mateo 6:24. No podemos tener dos señores porque quedamos bien con uno o quedamos mal con el otro, viceversa. El Señor es poderoso para hacer la obra de salvación y la entrega total del discípulo, porque para Él no hay nada imposible. Hermano, no te aferres a nada de este mundo. No desprecies a Cristo por lo que este mundo te esté ofreciendo. Entrégale tu vida a Cristo Jesús, en lugar de aferrarte a las cosas temporales de este mundo. No tengas temor en entregarle tu vida a Cristo Jesús. Aférrate fuerte a Cristo. Sin duda alguna, no te irás triste, ni te irás decepcionado como lo hizo el joven rico, que confió más en su riqueza, más que en Cristo Jesús. No te vayas triste, sino que al contrario, en Cristo Jesús, rebosarás de alegría, de gozo, de satisfacción, aún en medio de las circunstancias que tú puedas pasar. Jesús dice, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, porque la paz que da el mundo es una paz pasajera, pero la paz que da Cristo es una paz verdadera en Él. Hermanos, ¿qué puede sacar ahora entonces de esta lección del joven rico? Yo digo que podemos preguntarnos, ¿qué cosa debes dejar de amar ahora?
¿Qué cosa estás amando más de este mundo, más que a Cristo? Identificar esas cosas y decirle al Señor: reconozco mi pecado y quiero confiar en ti. Quiero depender totalmente de tu obra poderosa, de lo que tú hiciste en la cruz al llevar el pecado. Y ahora quiero tener vida y vida eterna. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y meditemos en el Señor. Y digámosle al Señor: Señor, quiero amarte a ti más que cualquier otra cosa de este mundo. Dígale al Señor. Seguro asilo en él, si aún las aves tienen, seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir: